Imagina que estás en el año 106 después de Cristo. Te encuentras en el corazón de los montes Cárpatos, en una tierra conocida como Dacia, lo que hoy sería Rumania. El aire aquí es tan denso que casi puedes masticarlo. A tu alrededor, 12.000 legionarios romanos avanzan por senderos tan estrechos que un solo paso en falso significa caer al abismo. El sonido es constante, el metal de las armaduras chocando, el crujir de las carretas y el paso firme de miles de sandalias claveteadas sobre la piedra. Pero lo más aterrador no es el ruido de los bosques que te rodean. En algún lugar de esas cumbres, oculto tras murallas de roca y madera, te espera un rey que ya ha humillado a Roma antes. Se llama Decébalo. Y hoy, el emperador Trajano ha venido para asegurarse de que sea la última vez que el mundo escuche su nombre. Esta no es una guerra de conquista común, es el choque final entre un imperio que no acepta un no por respuesta y un pueblo que prefiere dejar de existir antes que arrodillarse. Para entender por qué Roma envió a toda su maquinaria de guerra a estas montañas, hay que entender quiénes eran los dacios. No eran simples bárbaros que vivían en chozas, eran ingenieros brillantes, guerreros feroces y, sobre todo, eran inmensamente ricos. Las montañas de Dacia ocultaban minas de oro tan vastas que podrían financiar al ejército romano durante décadas. Decébalo, su rey, era un estratega que había estudiado a Roma. Sabía que no podía ganarles en una llanura abierta, así que convirtió las montañas en una trampa mortal. Construyó una red de fortalezas llamadas ciudadelas de piedra en las cimas más altas, conectadas entre sí por caminos secretos. En el pasado, Roma había intentado someterlo, pero Decébalo los derrotó de forma tan embarazosa que el emperador anterior tuvo que pagarle un tributo anual para que dejara de atacar las fronteras. En Roma, eso era una mancha de sangre en el honor. Cuando Trajano subió al trono, miró el mapa y dijo: «Dacia se acaba hoy». Trajano no era un político de despacho, era un general que dormía en las mismas tiendas que sus soldados y comía el mismo pan duro. Sabía que para ganar en las montañas necesitaba algo más que espadas, necesitaba ingenieros. Antes de lanzar el ataque final, ordenó construir algo que el mundo consideraba imposible: un puente de piedra sobre el río Danubio. Fue la estructura más larga del mundo durante 1000 años. El mensaje era claro: ya no hay fronteras que nos detengan. Una vez cruzado el río, la invasión fue metódica, lenta y brutal. Los romanos no corrían hacia la capital, construían carreteras mientras avanzaban, talaban bosques enteros para que los dacios no pudieran esconderse. Si encontraban una fortaleza, no la asaltaban a lo loco, construían sus propias murallas alrededor de ella para que nadie pudiera salir ni entrar. Era una guerra de asfixia. Sarmisegetusa Regia, la capital de Dacia, estaba protegida por muros de 6 metros de espesor y rodeada de picos que servían como torres de vigilancia naturales. Dentro, Decébalo tenía suficiente comida para resistir meses, pero Trajano encontró su debilidad. Los ingenieros romanos, después de estudiar el terreno durante semanas, localizaron las tuberías ocultas que llevaban el agua de los manantiales de la montaña hasta el interior de la ciudad. Con una precisión quirúrgica, cavaron zanjas y desviaron el agua. Imagina el pánico dentro de la ciudad, los pozos secándose, el ganado muriendo y los guerreros teniendo que elegir entre beber o cocinar. El agua, el recurso más básico de la vida, se convirtió en el arma más letal de Trajano. El asalto final fue una sinfonía de destrucción. Antes de que los soldados subieran las rampas, Trajano ordenó un bombardeo masivo. Las catapultas lanzaban piedras del tamaño de un hombre que destrozaban los techos y las torres. Las balistas disparaban flechas gigantes que atravesaban 3 escudos de un solo golpe. Cuando la moral de los dacios estaba por los suelos, las torres de asedio romanas empezaron a rodar. Eran edificios de madera de 5 pisos, cubiertos de pieles mojadas para que no se quemaran.
Cuando estas torres tocaron las murallas, las rampas cayeron y los legionarios fluyeron como una inundación de acero. El combate fue habitación por habitación, calle por calle. Los dacios luchaban con sus falx, unas espadas curvas capaces de arrancar cabezas de un solo tajo, pero la disciplina de los escudos romanos era un muro que nada podía romper. Al ver que su capital se convertía en un cementerio de acisas, Decébalo hizo lo último que Roma esperaba. No se rindió. Reunió a sus nobles en el palacio, y según cuentan las crónicas, muchos de ellos bebieron vino de una copa común para no ser llevados como esclavos a Roma. Decébalo logró escapar por un túnel secreto y huyó hacia los bosques del norte, buscando un lugar donde reagruparse. Pero la caballería romana, los famosos exploradores, no lo perdieron de vista. Lo persiguieron día y noche por el barro y la maleza. Cuando Decébalo se vio rodeado, herido, y escuchó los cascos de los caballos romanos acercándose, sacó su propia espada y se quitó la vida bajo la sombra de un árbol. Prefirió morir como un rey libre que ser exhibido en una jaula durante un paseo en Roma. La victoria de Trajano fue absoluta. Los romanos encontraron el tesoro de Decébalo oculto bajo el lecho de un río que el rey había desviado para esconder su oro. Se dice que sacaron 165 toneladas de oro y 330 toneladas de plata. Con ese dinero Trajano canceló los impuestos en Roma durante un año y construyó el Foro y la famosa columna de Trajano, que aún hoy se puede ver en Italia. Dacia dejó de existir. Sus templos fueron demolidos, su gente fue dispersada y el idioma latín se instaló para siempre en esas tierras. Lo que una vez era un reino desafiante se convirtió en una provincia silenciosa. Al final, la batalla por Sarmisegetusa no fue solo una lucha por una ciudad, fue el recordatorio de que cuando Roma decidía que alguien debía desaparecer de la historia, lo hacía con una eficiencia que todavía hoy, 2000 años después, nos pone la piel de gallina.